activación del alma o la temperatura dinámica interna, secuencia fractal en escalada hacia el entendimiento causal de la temperatura dinámica interna o la activación del alma. 26 de agosto 2023. Primer fractal, introductorio a la secuencia fractal de activación del alma. La maravilla de juntarse con los ángeles es que culminamos aprendiendo y entendiendo los códigos de creación de la realidad, que son maravillosamente simples, pero la mente no puede procesarlos, y si son revelados por los ángeles, la mente se mantiene en resistencia y no se aviene a practicarlos nunca, ni a probarlos ni una vez, ni siquiera como experimento, porque la mente no puede procesar el que todo fluya de una manera tan simple y sin esfuerzo, en vez de hacerlo mediante la lucha y el máximo esfuerzo. Las llamadas realidades fundamentales reveladas por Emra son conocimientos esenciales de un nivel que trasciende lo humano. Son los conocimientos esenciales revelados por los ángeles verdaderos a los almados con intención de designio pleno de activación álmica. Son los conocimientos esenciales mediante los cuales puedes activar el alma para salir de esta matrix, hacer el bardo y, eventualmente, regresar a la esencia. Por cierto, siempre ha sido así. Para regresar a la esencia, ir al cielo, los ángeles te dan el conocimiento específico para hacerlo. Esa es la verdadera función de los ángeles. Ese es su oficio realmente, decirte cómo puedes reactivar el alma. Pero no se lo dicen a cualquiera. En realidad, no se lo dicen prácticamente a nadie, pues el regresar a la sede eterna o esencia del ser es un designio interno que prácticamente nadie tiene. Los ángeles únicamente contactan con quienes realmente pueden tener ese designio interno y les transmiten las enseñanzas maestras de los registros akúshicos que contienen la vía de entendimiento causal de las realidades fundamentales, mediante las cuales es posible reactivar el alma, hacer el bardo y regresar a la esencia. Al decir walking, estamos locutando de hacer la integración del alma a nivel del walking vida o walking bardo y walking renacimiento bardo, volver a nacer, al regresar de una experiencia muy cercana a la muerte física, en la cual se hace la integración del avatar, como me ocurrió cuando prácticamente morí de tifoidea hace 7 años. Pero no te equivoques, no es posible conectar o contactar con los ángeles de ninguna manera. Únicamente es posible mediante específicas técnicas y dinámicas hasta ahora por completo desconocidas y que estamos revelando en Emra. Por lo mismo, no hay manera de bajar esta información de los registros akúshicos ni acceder a ella. Lo que es posible es constelar para superar tus dilemas de libre albedrío, pero a través de la constelación no puedes extraer esos conocimientos esenciales de que estamos locutando. Para eso, se necesita que alguien del escudo angélico venga aquí físicamente a revelar esto. Pues la mente humana, porque es humana, también la mente de las semillas a quien se dirige esta enseñanza, está a tal punto parasitada que es imposible acceder directamente a los akúshicos ni conectarte conscientemente con tus armónicos de conciencia ni con tu prima vibratio. Es por eso por lo que la labor de asistencia tiene que hacerse en físico, y es por eso por lo que las realidades fundamentales REF no tienen sentido para nadie más que para quienes tengan ese designio de activar el alma. Cuando tienes este designio interno y te topas con las
REF o realidades esenciales fundamentales, hay una conmoción interna o shock insight, un déjà vu, un recuerdo resonante de que es así como funciona. A los demás, estas REF no les dicen nada y ni siquiera pueden procesarlas, únicamente tienen sentido para los que realmente tienen el designio interno de salir de aquí. No es de extrañar, por tanto, que seamos tan poquitos los que estemos en estas enseñanzas maestras, y más poquitos aún los que estamos haciendo el walking. Perdón si hablo en plural, porque, de entrada, este conocimiento, maravillosamente simple para los que corresuenan, pero increíblemente complejo para el 100% de la población, compuesta de portacuerpos, este conocimiento tan esencial no es para los humanos, no es para ningún humano o portacuerpo, ya que todos ellos están literalmente muertos. Es decir, que están aquí exclusivamente para carbonizar sus últimos residuos de quantum y aniquilarse como polvo espacial. Todos los que nos rodean son literalmente como burbujas de jabón. Un instante los ves y al otro instante ya han desaparecido en la nada. No volvemos a verlos ni en su funeral. Por eso, no nos incumbe en nada entrar en el mundo de los portacuerpos, ni jalarlos para beneficiarlos de alguna manera con este conocimiento, porque ya son polvo espacial. Nuestra asistencia de entendimiento causal es exclusivamente quienes están en el walking experimental, o para los que de algún modo correspondan a nuestro escudo. Todos los demás son literalmente inexistentes y no nos metemos por en medio de ningún conflicto del juego de la víctima. Ninguno de nuestros mismos seres queridos, nadie entre los miles de millones de entes que nos rodean, anhela realmente ni por un momento regresar a la esencia. Solo desean aniquilarse en la nada, desaparecer por completo, en el reposo de las cenizas y la paz eterna, pero sin que les duela, o no demasiado. Solo quieren morirse a gusto. Solo les dirán abandonar este plano de la existencia y pasar a la nada con la mayor suavidad posible, sin el mínimo sufrimiento. Por eso dicen cuando se entierra a los muertos y echas la tierra sobre la fosa, que el polvo te sea leve. Eso es todo lo que desean, aniquilarse. Incluso los que presumen de espirituales y de gurúes y buscadores de la verdad son unos mentirosos portacuerpos que ya están más muertos que muertos. Ninguno de ellos va a ser el verdadero walking, pero se ayudan unos a otros en sostenerse en ese autoengaño, el autoengaño mutuo, colectivo y compartido de sentir que son espirituales y que buscan la verdad. Ustedes están aquí no prisioneros, sino instalados en la Matrix, en la medida en que son hipócritas y cómplices del demonio de Miurgo que los tiene aquí sobornados, porque ustedes necesitan vivir y morir en el sistema de la mentira y el autoengaño. La Matrix no puede vivir sin ustedes, ni ustedes pueden vivir sin la Matrix. Se complementan y son idénticos uno al otro. Los humanos generalmente son amigables y empáticos, siempre que te mantengas en los límites de lo aceptado como normal para ellos, pero si te sales de ese patrón programado, dejas de ser predecible para ellos y se vuelven violentos, dejan de empatizar contigo y su amabilidad te la convierten en un infierno. Son seres amables y angelicales. Ah, pero cuidado, no les toques sus creencias ni su comida porque se vuelven locos rabiosos. ¿Qué es un alma activa? En términos energéticos, un alma activa
Es una conciencia con la capacidad de autosustentarse y en el proceso de reintegración a la esencia. Un alma activa es el alma de un ángel, un alma angélica. El alma activa es la que genera energía escalar para autosustentarse, sin robarle la energía a los demás. El alma que solo se usa para succionar su energía como combustible no es un alma, es un campo de reserva electroplásmica, es un cascarón. Y si ya no tienen quantum, entonces es un cuerpo de sombra, un alma angélica, un walking, que se ocupa prioritariamente del conocimiento esencial que puede ir ensamblando fractalmente. Es por eso que en Enra está todo el conocimiento esencial universal a partir del cual puedes decodificar todo el holograma y todo el sistema de realidad universal. Significa, aunque esta asertividad cognitiva puede parecer arrogancia, significa no perder el quantum en divagar en el logos. Por ejemplo, en la divagación curiosa de saber qué es lo que decían los grandes genios científicos, filósofos y pensadores de todos los tiempos, dígase los más importantes y famosos parasitados por la mente. Pues de cara a las realidades fundamentales o prioridades cognitivas esenciales de un walking, todo lo que los grandes genios del pensamiento dicen o puedan decir son, y no se asusten por decirlo rápido, duro y directo, son tan solo una sarta de estupideces que mediante el uso de la arte retórica o elocuencia hacen sonar como muy inteligente, no siendo más que divagaciones que te llevan al polvo espacial. Y es así porque ninguno de ellos podría tener el entendimiento o conocimiento de la ref, ya que todos ellos están parasitados por el logos mental, es decir, las conclusiones sacadas por el análisis de la mente. Los ángeles o walking scholars generalmente no leemos a los filósofos ni a ninguna fuente bibliográfica, ni buscamos la verdad o la clave en ningún libro. No divagamos en el logos. Estamos en la escala gradis del entendimiento causal progresivo de las realidades fundamentales, la REF. Las REF son las prioridades cognitivas, los datos fractales fundamentales, que tendrías que conocer prioritariamente para enterarte de cómo funciona la realidad en el verdadero orden natural, y así operarlo conscientemente mediante sus verdaderos patrones de causalidad y consecuencia. Lo que aquí en Emra se revela son las técnicas maestras de habilitación psicofísica para activar el alma, para hacer el walking bardo, o sea, las técnicas maestras de corrección-transmutación para activar el temple interno, es decir, el templado o temperatura interna estable, que podemos inducir en el cuerpo físico y en el cuerpo energético, un estado de estabilidad térmica en el que la energía de nuestro cuerpo físico y álmico se mantienen como una masa en reposo potencial o estado de punto cero, siendo esta templaridad térmica estable la manera única y específica para habilitar al cuerpo físico como un templo, para que el alma pueda bajar y se integre o encarne en el cuerpo de materia. O sea, para que de esta manera puedas hacer el walking o la integración álmica en el cuerpo físico templado, a este nivel, creándose de esta manera lo que denominamos en Emra el cuerpo psico-bioenergético, que es la unificación del cuerpo físico con el cuerpo álmico. O sea, la fusión interna del campo energético físico y el campo energético del alma, los dos campos y cuerpos de energía que únicamente pueden ser unificados dentro de un estado de punto cero o reset metabólico del cuerpo físico, integrándose así ambos campos de energía
como una masa en reposo potencial, psicofísicamente habilitada para hacer el bardo. Si tú, antes de morir, haces esta habilitación psicofísica para la integración álmica o activación del cuerpo psicobioenergético, entonces, al momento del fallecimiento físico, tú haces el bardo. O sea, que tu campo mecánico de energía se convierte en un cuerpo dinámico, mal conocido como Merkaba, haciendo tu cuerpo de energía el giro de las partículas escalares, o sea, induciendo la velocidad del giro, fuerza de aceleración escalar y ángulo rotatorio de las partículas, de 90 grados o de 120 grados, de acuerdo al nivel de coherencia resonante y potencial escalar que hayas alcanzado en tu walking vida, el cual nivel determina el nivel de walking bardo que alcances al momento de fallecer. Pero si tú, antes de morir, no haces esta habilitación psicofísica, no activas el cuerpo psicobioenergético, entonces no puedes hacer el bardo. Es imposible que lo hagas y salgas de esta trampa. Y no importa lo que hagas o creas estar haciendo para liberarte del karma o de la rueda del samsara o de la matrix, pues en desconocimiento de este conocimiento esencial y sin la práctica coherente de las realidades fundamentales y de las técnicas maestras para la activación del templo interno, es imposible que no vuelvas a quedar atorado en este vórtice, este laberinto sin salida. En realidad, lo que desde los paradigmas rivales o sistemas de creencias competitivas de la nueva era o desde las diferentes medicinas del templo creas estar haciendo para activar tu alma, en caso de que creas estar haciendo esto, aunque esta incepción de activar el alma sembrada por Emra aún no se viraliza a un grado realmente colectivo, es exactamente lo contrario a lo que tendrías que hacer para activar el alma o ponerte realmente en walking. Y si crees que lo estás haciendo bien, llevado de la mano de gurúes y medicinas del templo, entérate que estás haciendo todo lo contrario, pues solo estás siguiendo las mismas vías de salvación que desde siempre son y han sido las mismas medicinas del templo de esta Matrix, como la chamanería ancestral de las antiguas y recientes etnias, que los zombies imitan como fanáticos ingenuos y alucinados, creyendo que ahí está la sabiduría de la salvación. Primero, y frenándome para no desarrollar demasiado el tema, de lo que se trata en el walking es de sostener una cierta dosis de valor creciente cada jodi, en vez de ser un superhéroe cada 4 meses, con arranques de heroicidad ascética, como ayunos de 40 días en el desierto, o con terapias chamánicas de desintoxicación y depuración, cuya efectividad es falsa, o en todo caso meramente temporal, ya que lo que hacen estas terapias ascéticas o medicinas del templo es provocar un shock térmico que descontrola y desestabiliza tu temperatura interna. Son ustedes valientes hasta la heroicidad por unos días, desaceleran de golpe su metabolismo para luego volver a acelerarlo mediante la tragazón y otra infinidad de actividades energéticamente parasitantes, como de hecho el ejercicio físico o lo que sea que hagan para calmarse las ansias, pero bajo la ilusión de que se han desintoxicado y depurado, cuando la realidad es que el metabolismo se mantiene perpetuamente desestabilizado al irse de un golpe a los extremos con estas medicinas o terapias del templo. La virtud de la corrección es constante, se mantiene y progresa día con día con pequeñas dosis de virtud, con el coup de force para aumentar gradual y adaptativamente esa virtud, mientras que la solución extremista se sostiene siempre bajo incentivos ilusorios de dignificación espiritual. La corrección verdadera es virtuosa, la solución o panacea es tramposa.
Nosotros no buscamos ni ofrecemos el tratamiento específico con el que puede curarse una enfermedad específica. Nosotros conocemos el secreto supremo de la tecnología orgánica interna, con el que podemos volver al equilibrio homeostático y metabólico de la temperatura interna estable, dentro del cual desaparece cualquier enfermedad. El walking es el experimentador constelador que está en el proceso de corregir la interferencia de la mente y en el proceso de conexión con el alma activa. Nosotros mantenemos activado un filtro para eliminar la percepción miásmica mental, para dejar de distraernos con el foco de atención de la mente, que solo puede percibir por y desde el miedo, que es el único cristal por el que la mente percibe la realidad. Mantener a la mente con un mínimo de interferencia, eliminando por completo el pensamiento, no escarbando más en los recuerdos de la mente para experimentar tristeza, nostalgia, alivio, o simplemente por ese recordar es volver a vivir, sea ese recuerdo para sentir placer o por la morbosidad de volver a repetir ese dolor. Sí, podemos desconectar los impulsos de la mente mediante el reset mental para dirigir nuestra vida desde el mentor, para mantenernos conectados con el tiempo interno real. Desde el reset mental como técnica consteladora y de transmutación de la frecuencia causal vorticial se encuentra el poder dinámico soberano para el automanejo de la frecuencia causal escalar, como el código de acceso para operar la realidad a través del campo de resonancia constelador. Cuando experimentas cualquier reacción miásmica o vórtice de calor de la mente, como es el miedo, el enojo, la envidia, la carencia, la ira, los celos, la sensiblería, la indignación, el orgullo, etc., estás activando un código de cierre. El campo de flujo constelador se cierra y entras en un vórtice o desorden cuántico de tu realidad. El entrenamiento y autopráctica del walking experimental y la técnica del milagro consiste en que si estás pasando por un drama y en ese mismo momento tienes propiocepción de que estás emitiendo una frecuencia vorticial y te haces plenamente consciente de esa reacción miásmica e induces con toda intensidad un estado de conciencia frío o templado, como aceptación, gratitud, generosidad, sentido de abundancia, atemporamiento o paciencia o templanza, etc., en ese momento abres el código de acceso al campo constelador, entrando en una dinámica de flujo mediante la cual puedes crear milagros al instante, pues instantáneamente, en la mínima fracción de un segundo, provocas un reordenamiento cuántico en tu holograma de realidad. Cuando haces bien la técnica del milagro, induces un olvido tan completo en tu conciencia mental que sea lo que sea por lo que estés pasando en ese momento, así sea la tragedia más grande, ésta desaparece un instante después de este experimento, pues lo que haces es crear literalmente otra realidad paralela, donde no existe este drama. Este olvido total se experimenta como un instante de ensueño en la mente seguido por un despertar brusco, como si un relámpago eléctrico en el cerebro te despertara de golpe, y al despertar lo harás en otra realidad paralela. Y lo que unos instantes atrás estabas viviendo como un drama, lo recordarás como un ensueño. Esto es tan increíble y literalmente mágico que nadie lo considera posible. Primero porque este secreto supremo nadie lo sabe ni puede entenderlo. Y segundo, porque la resistencia a creer esto es tan grande que aunque lo supieras o tengas noción de ello, no lo practicarás. Y la prueba es que en la congregación de EMRA tenemos ya unos 3 años o más aprendiendo el arte y ciencia consteladora,
las técnicas y dinámicas del mago cuántico constelador, y todavía nadie se atreve a practicarlo, simplemente por el miedo que inspira activar el poder soberano. Obviamente, la mente no puede procesar esta realidad fundamental suprema de la técnica del milagro, y no puede hacer más que burlarse estúpidamente, pensando que somos unos idiotas ingenuos al decir esto. Esta técnica del milagro aquí muy someramente explicada, y esta es la resistencia, el miedo o el miasma de la mente que al constelar se te muestra cuando aparece ese comando de una virtud de poder invertida. Nos referimos al juego de las constelaciones escalares con los 64 comandos. Otra realidad fundamental, abismalmente desconocida por quienes recientemente hemos visto que podrían estar tratando de hacer la activación del alma, bajo la asistencia de plagiarios de Emra, que lo único que hacen es vender a los ingenuos las mismas medicinas del templo de siempre, es el hecho o realidad fundamental de que quienes estamos en esta vía del verdadero walking conformamos un doble escudo epigenético, que es el escudo escalar de las semillas o escaladores de frecuencia y el escudo parúsico que conformamos con los esenciales. Pero al escudo no pertenecen únicamente los walking o las almas activas. De hecho, actualmente nuestro escudo en la congregación de Emra no se compone de walking. Pero hay que entender que las funciones del escudo van más allá de que sus integrantes puedan regresar a la esencia como walking, ya que hay diferentes niveles de alineación con el calibrado bardo, como la alineación polvo estelar, que es el bardo de reciclaje. Los integrantes del escudo no son necesariamente walking o almas activas, mas sí son beneficiarios del calibrado bardo, o sea, de los diferentes niveles de alineación con el bardo de reciclaje o alineación polvo estelar. Las semillas del escudo parúsico, seamos semillas esenciales o semillas estelares, conformamos el escudo parúsico como almas consteladas, porque tenemos ese contrato de constelación que no es exclusivamente para regresar a la esencia y trascender por la vía evolutiva, mas sí tenemos el potencial de preservar nuestra sustancia de energía conciencia en los niveles elementales del reciclado bardo, a través del cual nuestra alma se consustancia como la energía conciencia del alma colectiva de los elementos, del reino mineral, elemental, vegetal y el reino animado de los insectos, los cuales no tienen alma individual, sino colectiva. Sobre el escudo parúsico, es increíblemente irónico que los que vienen aquí a salvarnos, los esenciales animales, son torturados y asesinados por aquellos mismos que vienen ellos a salvar. Las almas o conciencias consteladas nos retroalimentamos todas mutuamente a través del escudo parúsico. Y aquí hago un paréntesis para explicar el error energético de la fama, el error fatal de querer ser famoso, que viene de famulus o esclavo, siendo claro que la fama es en sí una forma de esclavitud y de existencia de las más vorticiales. Ser famoso es simplemente quedar expuesto a la vibra distorsionada de millones de portacuerpos que te lanzan esa vibración deforme cada vez que piensan en ti, lo cual es como si estuvieras permanentemente frente a un pelotón de fusilamiento que lanza contra ti flechas envenenadas. Fuera de eso, uno tendría que abstenerse de querer ser conocido o, peor aún, reconocido por miles o millones de gentes, pues en eso solo podrías salir perjudicado o por lo menos fastidiado al tener que reforzar tu autoprotección energética manteniendo los escudos bien levantados todo el tiempo.
La fama es el error energético de ser conocidos por millones de gentes que, desde luego, no te podrían comprender y que solo te mirarían como un fenómeno y querrían verte de cerca únicamente por morbo y que no harían más que parasitarnos y robarnos la energía y el tiempo. Vivir de ocultis en un perfil invisible sin que nadie sepa quién eres es vivir dentro de un milagro. ¿Por qué? Porque todos los humanos son portacuerpos y solo pueden robar energía. No pueden entrar en un escudo y retroalimentarte. No son almas parusis, almas paralelas ni almas consteladas. Eso no significa que uno, como integrante del escudo y aunque básicamente tendría que interactuar con las entidades consteladas de su escudo, tenga que interactuar únicamente con almas consteladas. Aclarando que el escudo no se compone exclusivamente de almas activas. Como ya dijimos, también pueden entrar en él cascarones, como de hecho tus familiares más cercanos, que no son seres almados, solo son cascarones, y aún así forman parte del escudo como cascarones con el potencial de alineación polvo estelar, como semillas estelares, para que en el calibrado bardo alcancen a reciclarse, ya que no regresarán a la esencia. Incluso cabe la integración en el escudo de completos portacuerpos, los cuales podrían entrar en su último momento de vida en un nivel de calibrado de transición final al polvo espacial, en el que no experimentarían todos los efectos potenciales del calibrado de consecuencia energética que te lleva por la vía dolorosa. Incluso puede haber portacuerpos constelados que pertenezcan a nuestro escudo, ya que estos portacuerpos tienen alguna función útil en nuestra vida y naturalmente nosotros tenemos una función útil en la suya. Una vez que sabes todo esto, las realidades fundamentales y la procognición en ellas se convierten en tus prioridades cognitivas. Una manera de adelantar 1.000.000 de años de golpe y salto en el proceso evolutivo del entendimiento causal para dejar de curiosear e investigar en el logos y ocuparse prioritariamente de las técnicas de habilitación psicofísica, de la corrección-transmutación y de la constelación consultiva u directa. Es nada menos que hacerse plenamente consciente de la siguiente premisa con efecto de ley física. De manera absoluta y por sistema, todo lo que creas o te hayan hecho creer en esta Matrix es falso a priori. Significa que no importa lo que creas, es falso sin excepción. Todo y cada cosa en esta Matrix es falso. Por ejemplo, ¿y si decimos que todo es falso? Es estúpido pedir ejemplos, pues cualquier cosa que se te ocurra o veas has de saber que es falso, sin excepción. Se acabaron los dilemas de polaridad sobre el bien y el mal, ese torturarse tratando de explicarse ¿por qué hay tanto jodido mal en el mundo? Tanta maldad y perversidad, tanta injusticia, si hasta la misma naturaleza es tan cruel que hace que se coman unos a otros. A ver, capullo, ¿qué parte de que todo en este puto escenario es básicamente falso no has entendido? O sea, que nada de eso existe en la naturaleza verdadera y real, esa que existe fuera de esta cárcel Matrix, donde los seres no se comen unos a otros. ¿En serio? Tal cual. La falsa cadena alimentaria predatoria natural que hace que todos se coman unos a otros no existe en el mundo natural real. Esos animales feroces que encabezan la cadena predatoria no existen en el mundo y orden natural fuera de Matrix. Simplemente fueron hibridados en laboratorio y luego sembrados en la tierra. ¿O te crees que los leones son naturales? ¿O los tigres, los chacales, los tiburones, las serpientes y las hienas, etcétera, etcétera? Todos fueron sembrados. Y si miras
A tu alrededor, todo lo que ves y que tú llamas naturaleza es falso. Hasta las putas piedras son artificiales. Hasta las cadenas montañosas que rodean todos los centros de población del mundo Matrix y las cadenas montañosas de mayor altura que separan el mar o las corrientes de aire marinas de todo el territorio de los continentes son artificiales. Fueron formadas y sembradas artificialmente para enfriar el clima de la Tierra artificialmente y limitar la fertilidad de vastos territorios, como es el claro ejemplo de más de la mitad del territorio estadounidense, donde para infertilizar la mitad de ese territorio y manipular su clima, sembraron una puta supercordillera, las Rocallosas o montañas rocosas, que separan una gran parte de América del Norte de las corrientes marinas del Océano Pacífico. Y eso, por poner un simple y rápido ejemplo de un mundo artificial donde todo es falso. Por eso te digo que la mente no puede procesar el concepto todo. Y cuando decimos todo es artificial, es todo. El clima de la Tierra, las estaciones, el frío, el calor, los fenómenos atmosféricos de cualquier tipo, las altas y bajas de temperatura, la lluvia, viento, ciclones, tornados, huracanes, tsunamis, terremotos, absolutamente todo está controlado por botones. Literalmente, todo, cada puto detalle a nivel extremo o ambiental, así como al interior de tu organismo, neurohormonalmente y por todos los medios con armas climáticas, con tecnologías de radiofrecuencia y control psicotrónico, que existe desde una infinidad de ángulos y sistemas de control. No se trata de un control al nivel de maquiavelismo político. Se trata de la ciencia demiúrgica metatrónica con la que controlan esta Matrix, ante la cual te cagas de risa ante los consejos espirituales de superación personal de la nueva era, o ante las alertas de los informes conspiranoicos. A este nivel requieres de un conocimiento a un nivel no humano, de un nivel angélico, que te revele las realidades fundamentales absolutamente desconocidas, tan desconocidas y profundamente borradas que ni siquiera puedes acceder a ellas conectando psíquica o telepáticamente con tu patrón original de ADN para extraer de ahí la información, ya que hay un borrado total, psíquico y biológico de estas memorias, tan profundas que no están en el ADN químico biológico, sino únicamente en el ADN del alma, en el átomo simiente fundamental. Es decir, que más allá del simple desconocimiento de las REF, lo que tiene toda la humanidad es un estado de agnosia o amnesia absoluta de este conocimiento. Es por eso que tenemos que venir en físico a asistir a las posibles semillas. Pero, gritarás, si todo está en el propio diseño de la naturaleza, en el patrón de Fibonacci, por ejemplo, que se manifiesta en todas las cosas dentro del reino natural, eso no puede ser falso. La Fibonacci es la puta cosa más jodidamente falsa que existe, y no tienes que mirar siquiera ese patrón en la naturaleza para ver que es falso. Basta con mirar el cielo. Hasta el mismo puto cielo es falso. ¿Qué ves al mirar el cielo? ¿No ves una puta cárcel cúpula, un domo cóncavo en el que estás encerrado físicamente? Mira otra vez el cielo con otros ojos y verás que es literalmente una cárcel, un sistema de rejilla espacio-tiempo, donde una ionosfera
y unas barreras de frecuencia M artificial generan una cortina de radiación que se extiende por todo el campo geomagnético, atmósfera, corteza y manto terrestre. Una corriente de radiación artificial que procede de la gigantesca red bobinas de electroimán que sembraron en la corteza terrestre a más de 12 kilómetros de superficie del suelo y que inmerge a toda la Tierra en un campo radiactivo de succión en espiral, un experimento de fisura del espacio-tiempo o agujero de gusano que reconfigura el espacio-tiempo con la satánica y antinatural espiral de succión de la muerte de la secuencia de Fibonacci, con la que alteraron dimensionalmente la naturaleza de este territorio llamado la Tierra, el cual, como consecuencia de dicha radiación de la tecnología de las barreras de frecuencia, se salió de las coordenadas naturales escalares de tiempo, espacio para perderse en una dimensión desconocida, o dimensión fantasma, por lo cual en los registros acústicos conocemos a esta matriz como la Isla Atlantis Fantasma, o el Universo Atlantis Fantasma. Vivimos en una isla siniestra donde somos experimentos de los demonios demiúrgicos. ¿Tienes idea de todo esto? ¿En dónde dice nada esto en un puto libro que leas? Esto solo lo sabemos los ángeles. Es parte de las infinitas realidades fundamentales que venimos a revelar aquí. Pero no necesitamos probar nada ni convencer a nadie. De hecho, esperamos y deseamos que los seres humanos nos tilden de locos y nos ignoren, porque no es para los humanos esta información. ¿Crees de verdad que es la gravedad de la Tierra lo que retiene enganchada a la atmósfera y al agua y todo lo que se contiene aquí? La gravedad no existe. Desde luego, lo que genera los efectos de la llamada gravedad es en primer lugar la tecnología de las barreras de frecuencia, que provoca una ruptura dimensional espacio-temporal con el orden natural, y en segundo y tercer lugar es ese cuerpo plásmico de la ionosfera y el cuerpo gaseoso de la atmósfera y las propiedades de sus diferentes fluidos o gases, como humedad, densidad, temperatura, peso, velocidad, presión, etcétera, etcétera. Factores que provocan que todo cuerpo más pesado que el aire se repose sobre el plano de sustentación de la Tierra. Es así de increíblemente simple. El sistema de realidad de la matriz físicamente explicado por Emra te va a dejar, como ya dijimos, una premisa muy en claro. De manera absoluta y por sistema, todo lo que creas o te hayan hecho creer en esta matrix es falso a priori. No importa lo que creas, es falso sin excepción. Todo y cada cosa es falso. A menos que tengas una certeza eidética plena proveniente de tu prima vibratio, absolutamente todo lo que piensas, creas, veas o tengas por verdad incuestionable, clara y absoluta, es falso a priori. Necesariamente y por ley física absoluta, todo en esta matrix es falso a priori. Hasta el oxígeno y el aire que respiras es falso, porque el aire de la matrix es una mezcla artificial de gases creada en el laboratorio. A priori significa que no necesitas preguntarte o meterte a investigar si tal o cual cosa es falsa o verdadera, pues absolutamente todo es falso, así de simple. Cuando entiendas esta verdad absoluta que funciona a priori por ley, dejas de perder el tiempo y el quantum con las teorías de conspiración, tratando de buscar la verdad o la falsedad de las cosas, pues todo en absoluto es falso por ley. Pero, dirás, eso excluye a las verdades matemáticas, ¿cierto? Porque 2 más 2 es igual a 4. Eso no se puede negar. Ja, ja, ja. Pues es falso. Es básicamente falso que 2 más 2 sea igual a 4 y lo vamos a demostrar los ángeles a través de las verdaderas funciones matemáticas escalares, totalmente desconocidas hasta ahora en Matrix. Incluso cualquier verdad matemática incuestionable es falsa.
Todas las teorías y verdades de la ciencia son falsas y pronto demostraremos esa falsedad en detalle. Pero, dirás, tiene que haber algo verdadero, el teorema de Pitágoras, el pi radio, el yoga, la acupuntura ancestral china, la orinoterapia, el ayuno, el clorito de sodio o el amor sagrado de mi madre, por ejemplo. ¿O eso también es falso? ¿Qué parte de que todo en la Matrix es falso a priori no has entendido? Hasta el sagrado amor que te tiene tu madre es falso. No es un amor verdadero y asertivo, sino egoico y vorticial, experimentado desde una conciencia de víctima, lo cual es perfectamente demostrable. Lo cual no quita que todo sin excepción tenga su pequeño trocito de verdad, el cual precisamente sirve como la puta carnada para cogerte en la trampa del engaño absoluto y circular. Si tú resuenas con esas partecitas de verdad que hay en todos los infinitos engaños de la Matrix, pues es imposible que dejes de ser engañado por los diferentes sistemas de creencias, ya que cada cosa en la que creas sonará verdadera, porque me resuena, porque resueno con esto y con aquello y lo otro. Tienes unas orejas enormes muy resonadoras. Mediante las ref históricas reveladas por Emra, podemos entender qué es y cómo funciona el verdadero orden natural, para poder ver y entender que estamos en un sistema de vida artificial antinatural, para ver y entender cómo el orden natural dimensional verdadero fue hackeado por las tecnologías demiúrgicas metatrónicas de la muerte. Y cómo funciona y opera esa tecnología, y así entender cómo podemos escapar de ella. Para lo cual, igual precisamos entender cómo funciona nuestra tecnología orgánica interna y sus potenciales psicobioenergéticos. Y esto no lo podemos averiguar en ninguna otra parte que en las realidades fundamentales que estamos revelando. ¿O es que esto lo podemos averiguar con el griego Aristóteles, con Arturo Schopenhauer, con Friedrich Nietzsche, con Jean-Paul Sartre, o con el intelectual de la tertulia de los jueves, que es un crack de la conspiranoia? En cualquier nivel que lo pongas, estás divagando y entreteniendo tu mente con estupideces, ya que de cara a las realidades fundamentales, todo lo que vives investigando es una divagación de la mente. Es por eso que locutamos de las prioridades cognitivas. Nuestro sistema de conexión y cognición directa lo obtenemos a través de las ref y de la prima vibratio, así como de la ciencia maestra consteladora. Las ref conducen al entendimiento causal de cada cosa, de lo que es y de lo que no es. Esto implica entenderlo todo y cada cosa a un nivel que no es humano, como entender qué es y cómo funciona realmente el éter y las partículas fundamentales etéricas de sonido, y las partículas electromagnéticas plásmicas de luz, o qué es y cómo funciona la mente y la contraintuitividad de la mente, parasitada en dos niveles psicotrónicos. 1. Al nivel de la tecnología de las barreras de frecuencia, y 2. Al nivel de ente parásito instalado en la mente, que a su vez te controla al nivel del egregor individual llamado ego y al nivel del egregor colectivo. Entender las ref implica salir del laberinto de esta torre de Babel, salir del implante psicotrónico del lenguaje, decodificando el significado real de cada palabra y todo el código lingüístico bablé que nos implantaron en el reseteo de la torre de Babel. ¿Cómo podrían los más grandes genios filosóficos o científicos orientarnos en algo si ni siquiera saben lo que están diciendo, pues desconocen el verdadero significado de cada palabra? A través de la ciencia de los ángeles hemos decodificado no únicamente el significado real de cada palabra, sino que tenemos literalmente toda una biblioteca de información sobre cada tema esencial y prioritario que tengamos que conocer. Estas, más muchas otras realidades fundamentales, como las relacionadas con las técnicas maestras de habilitación psicofísica para el walking,
hay que conocerlas para beneficiarse del proceso constelador. Estas realidades fundamentales hasta ahora solo las conoce, y eso vagamente, más que un pequeño grupo de iniciados en estas enseñanzas maestras, aunque versiones mochas y deformadas de este conocimiento de Emra andan pululando por internet desde hace unos años. Sabido es que la fuente de esta información son los registros akúshicos, la verdad registrada en el sonido en su estado fundamental de resonancia, una información tan lejana que ni siquiera está en el ADN biológico, sino en el ADM o ADN del alma. Y sabido es que ni siquiera se preserva esta información de manera directa en el ADM del alma, sino que es una ciencia que toma forma a través de la enseñanza maestra de los registros akúshicos, la biblioteca infinita que custodian los ángeles arcanos y que contiene la ciencia para activar el alma y regresar a la esencia, no como almas, sino como conciencia pura, libre de toda forma y sustancia. Todo esto que decimos es tan improcesable por la mente que aún no logramos que lo entienda realmente nadie, y menos aún lo practique, haciendo realmente el walking escalar. Esta información no es para nadie que no esté dispuesto a ser testigo experimental de prueba de ella, porque en resumen, no estamos para probarle nada a nadie. La verdad no tiene que ser probada, ni puede ser probada a nadie. Solo podemos ser testigos de prueba de ella. Es por ello que la verdad, al ser una experiencia de conexión y práctica experimental plenamente individual, y aunque sea asistida por el escudo parúsico de Almas Semalis Parusi, almas semillas paralelas, no se prueba a nadie, más que a uno mismo. Por eso, como dice el meme, ¿qué se me ocurre ahora? Cuando descubra y pruebe la verdad, no diré nada, pero habrá señales. Este es el primero de una secuencia de fractales sobre la activación del alma. Benditudes.